Seguimos dialogando con Julián Aksat. Julián, ¿cómo compatibilizas la dura tarea judicial, en este caso ahora en la Procuración General de la Nación, con la poesía? ¿Te puedo contestar con un poema? Sí, dale. A ver si te sorprendo. A ver. Así. Dice así el poema. El Palacio de Justicia. A los trabajadores de Atajo. Las villas no tienen palacios de justicia. Tienen capillas y centros de información, enviados, policías, punteros, referentes y servicios infiltrados. Las villas no tienen palacios de justicia, porque el Poder Judicial nunca se embarra. Te atiende de saco y corbata tras el mostrador de Talcahuano, y los códices comentados en latín dicen que las villas no deben tener palacios de justicia, sino derribadores de búnkers y allanamientos masivos, resolvedores de problemas, desalojos y pibes descalzos, mujeres golpeadas, falopa, y la mayoría de la gente honesta que vive haciendo cola en un almacén donde también te remarcan o te cobran canon por estar y tratarte de peligroso, porque las villas no tienen palacios de justicia, y es un sueño que lo tengan. Y por el ojo de la cerradura entre algún día el palacio humano, demasiado humano, menos palacio, más justicia, más camello y menos corbata. Este poema es también una manera de juntar las dos cosas. No podría ser Atajo sin una mirada poética, porque es una gran locura Atajo, y es una locura poética. Llevar un poco, porque es eso, un experimento, una experiencia, un jalón, una herramienta, una pequeña generosidad de parte del Estado desde el punto de vista de la justicia, en este caso el Ministerio Público, a un barrio pobre que no tiene nada o que tiene poco, o que tiene apenas un servicio, la parroquia, es muchísimo en este contexto. En ese sentido es poético. Cuando Gilles Carbó te convoca con una propuesta cerrada, o vos fuiste, digamos, el que concibió la propuesta? No, yo me la había encontrado a Gilles Carbó en unos encuentros anteriores sobre el tema de la democratización de la justicia, y un día le dije, mire, yo tengo una defensoría de pobres y ausentes, mi defensoría es la 16 de La Plata. Yo quería abrir la defensoría en uno de los barrios de La Plata que están detrás de la calle 32, se llama El Mercadito, y quería abrir la sede de la defensoría. Le llevé el planteo a la doctora Falvo, la procuradora, y la procuradora me echó del despacho. No había forma de llevarme. Para mí, la calle 7 y 48 de La Plata. ¿Eso fue literal? Eso fue literal. ¿O fue metafórico? No, literal, me echó. Me dijo que de ningún modo, que yo era un loco y que no venga con locura. Retírese de aquí. Sí, la defensoría se atendía en el despacho del centro de la ciudad. Le conté a la doctora Gilles Carbó lo que me había pasado con la doctora Falvo, y me dice, yo voy a hacer todo lo posible para que eso que querés hacer lo hagamos de la procuración. Pero pasó el tiempo. La doctora creó áreas como Procubín, venía pensando áreas, y un día, yo no sé, me llaman por teléfono de la procuración y me dicen, la doctora quiere hablar con vos, la voy a ver, y me dice, ¿te acordás, Julián, aquella idea que me contaste? Yo tengo algo parecido pero distinto, y ella me cuenta su idea de llevar las fiscalías a las villas a través de alguna forma. Y bueno, juntamos mi idea de llevar la defensoría con la suya de crear fiscalías barriales, me decía. Yo le decía, mire, pero para eso necesitamos una ley, así como salieron las fiscalías barriales de La Boca, Pompeya y Saavedra, necesitaríamos lo mismo para crear adentro de la Villa 31. Uy, no, pero complicado. Bueno, armemos oficinas de acceso a la justicia que se pueden hacer por resolución. Y así nacen los atajos, con esa decisión fuerte de la doctora Gilles Carbó, de por lo menos de extender equipos de trabajo y probar de poner oficinas en las villas. Hoy estamos en 21 lugares y es una política dentro de todo que ya no depende de un procurador. Hemos tratado de construir
dispositivos, digamos, y con institucionalidad. Pero dependió de esa locura mía, de la locura de ella y de mis ganas de llevar un dispositivo judicial al barrio. Si uno tuviera que decir cuáles son las principales funciones de Atajo para algún oyente que no conoce nada del tema, ¿cuáles serían? Atajo, como pertenece a la Fiscalía, al Ministerio Público, puede recibir denuncias penales y administrativas. En el caso de denuncias penales, están atendidas por secretarios letrados de fiscalías, que son como una suerte de escribanos públicos, dan fe de los hechos que se denuncian ante su vista. En ese sentido, tienen la misma función que una comisaría. La única diferencia es que la denuncia que recibe la Oficina de Acceso a la Justicia en la Villa no pasa por la policía, sino que va directo y en el día a una fiscalía o a la Cámara para ser sorteada y que empiece a ser investigado el hecho. A diferencia de la Defensoría, donde se ofrece un patrocinio de un caso o una demanda. Nosotros solo recibimos denuncias. Es decir, en términos de acceso a la justicia, lo que Atajo ofrece al vecino es la posibilidad de denunciar de manera rápida, sencilla y sin tener que trasladarse a una comisaría o el centro de la ciudad un problema que puede ser violencia de género, violencia institucional, trata de personas, un robo, una lesión, un ruido molesto, es decir, una denuncia de cualquier tipo de hecho, asegurándonos que el Estado lo investigue. Y en el ranking de hechos, ¿cuáles son las figuras que más se repiten, las que más aparecen, denunciadas por los vecinos? Sí, los temas más importantes son los que tienen que ver con la fragmentación social. Principalmente la violencia de género es un tema central, los abusos son un tema central, y todo el tema, digamos, administrativo que tiene que ver con los procesos de urbanización, que van desde la basura, los problemas de hacinamiento, los problemas de derrumbe, en fin, los problemas, digamos, vinculados a los procesos de urbanización, donde trabajamos con la SECHI, el IBC, la denuncia ya no penal, sino por problemas, digamos, de servicios dentro de los barrios o habitacionales dentro de los barrios. ¿Y ustedes tienen, digamos, instancias intermedias entre lo que sería la denuncia y una mera acción judicial? Sí. O sea, ¿hay otro tipo de instancias? Evitamos, lo penal va todo al proceso de judicialización, va a una fiscalía o un juzgado a ser investigado de manera directa. ¿No? En eso no hay una instancia intermedia, no hay una negociación de nada, eso es un hecho delictivo, se toma y se investiga. Eso, con el tema del narcotráfico tenemos un protocolo de intervención para evitar represalias a nuestros equipos de trabajo. Las denuncias sobre narcotráfico no se reciben en el barrio, sino que se reciben en la fiscalía directamente y nosotros hacemos el traslado de la persona que quiere denunciar o en la procuraduría específica, la Procunal. Pero las cuestiones de las instancias intermedias tienen que ver con las cuestiones de urbanización. Ahí, antes de iniciar una cuestión dentro del fuero contencioso administrativo, si es de las villas de ciudad, en el fuero contencioso de Cava, tenemos la instancia de la Dirección de Orientación del Habitante o la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Ciudad, donde llevamos el conflicto a esa mesa de negociación. Por lo general, como nosotros compartimos los dispositivos con estas otras reparticiones, las problemáticas quedan en esa instancia intermedia de resolución, ¿no? A través de un oficio al IBC, a través de, digamos, una presentación que se haga desde la Defensoría del Pueblo, en el cual nosotros participamos, ¿no? Eso. En el conurbano no existe eso. El nivel de institucionalidad del conurbano, nosotros tenemos una presencia fuerte en el conurbano, en Avellaneda, en San Martín, estamos con atajos también desde la Fiscalía Federal, y ahí el nivel de institucionalidad es mucho más bajo que el de Cava. Eso debo reconocer que la Ciudad de Buenos Aires tienen, aun cuando las villas están en proceso de urbanización y que la justicia todavía no está completa en los barrios, porque de hecho la defensa pública todavía es itinerante, por lo menos a nivel nacional, y no existe la jurisdicción en las villas. En la provincia de Buenos Aires no tenemos casi nada a nivel de institucionalidad, está la policía y el puntero a veces, y es mucho más difícil. La visión que vos tenés del proceso de urbanización que se está dando en algunos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿condice con la integración que postulan, por ejemplo, los curas villeros? ¿Hay un proceso de integración urbana
¿O es una mera cuestión de algún negocio inmobiliario o vinculado con eso? Yo creo que es un proceso complejo. Hay barrios que tienen un esfuerzo de institucionalidad y política de mayor rango en términos de posible integración. Yo creo que se anunció con bombos y platillos hace 2 años urbanizaciones que todavía están a medio camino y que no parecen ser digamos, un proceso de integración tal cual se postula, digamos, desde los curas villeros u otros organismos de derechos humanos o organizaciones como el ICIP, como, no sé, los históricos demandantes, el CEL, los históricos demandantes de la urbanización de las villas en los procesos judiciales, incluidos, supongo, los curas villeros, planteaban un modelo de integración urbana real, donde, digamos, el villero sea tan porteño como el que vive en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esos procesos no se están dando o quedan a medio camino. Digo, el gran boom que era la Villa 31, yo creo todavía está a medio camino, y todavía los vecinos de la Villa 31 están planteando un problema vinculado, no saben si es un negocio o un proceso de integración. En ese sentido, a tu pregunta, creo que todavía no está claro si es más un negocio que un verdadero proceso de integración. Está por verse. El modelo de la Villa 31 o la entrega de los barrios, la entrega de las casas, de la Villa Olímpica, digo, después el desalojo de Papa Francisco, lo que fue son procesos que no están acabados. Vemos mucha inversión, vemos nivel de institucionalidad, vemos que, digo, los barrios son recorridos por las secretarías de hábitat, pero me parece que esa pregunta no tiene una respuesta. Hay que ver. Todavía no se adjudicaron las casas de la Villa Olímpica, veremos a quién se las adjudican. Hay barrios, hay vecinos de la Villa 20 de Lugano que todavía siguen sin agua potable en muchos casos, sin el servicio de luz como corresponde, siguen colgados. Es decir, todavía ese proceso, por más que el gobierno actual salga a decir que está logrando digamos, resolver el problema de urbanización, me parece que está por verse y no hay una respuesta. Me parece, ¿no? Por lo menos no hasta ahora. Hay mucha propaganda, ¿no? Sí, lo que sí, el gobierno anterior, me parece, podría haber hecho mucho más de lo que hizo en términos de proceso de urbanización, y ahí creo que en ese sentido este gobierno ha aprovechado el déficit de política hacia las villas del gobierno anterior para mostrar que este gobierno sí lo puede hacer. Eso es claro. Ya que hablaste del gobierno anterior, una pregunta casi de rigor, ¿no? Cuando uno analiza los avances que tuvimos en la era kirchnerista en relación a una nueva visión de la justicia y a la posibilidad de agruparse para defender ese modelo y todo lo que rodeó al proyecto de justicia legítima, etcétera, al día de hoy se ve bastante erosionado, por no decir en vías de extinción, cuantitativos y cualitativos. ¿Cuál es la autocrítica? Y yo creo que, digamos, aquellos que, porque yo fui parte de ese proceso, que pensamos, digamos, una discusión sobre el modelo de justicia, subestimamos a la corporación judicial. Creo que pensamos que porque el gobierno anterior lo iba a hacer desde ciertas bajadas del Ministerio de Justicia, de líneas, de ideas, de proyectos, de borradores, de normativos, eso bastaba para tirar eso sobre la mesa y el semillero se dispersara y pusiera en crisis la hegemonía de la corporación judicial. Y creo que ese fue un gran error, una subestimación. Esas 4 leyes que nacieron a partir del 2013, de las cuales algunos la Corte ni siquiera implementó alguna, la paró por acordada, me refiero por ejemplo a ingreso democrático, pago de ganancias, se está viendo cómo se resuelve. El tema de la ley de amparo, que para mí es muy crítico, lo que el gobierno anterior quiso hacer en términos de reglamentación de cautelares. Me parece que no bastó, se subestimó, y me parece que la cuestión era, digamos, el Poder Judicial fue tan reactivo, la parte, digamos, más dura, la hegemónica, la corporativa, fue tan reactiva a lo que el gobierno anterior pensó que, teniendo en cuenta algunas bases críticas del Poder Judicial, podía remover, y lo que logró es, a mi entender, una reacción mucho más dura y te diría
negativa de lo que era el Poder Judicial hace 4 años. En este momento estamos viendo, como consecuencia incluso de eso que pasó, un Poder Judicial ya absolutamente vinculado a lo peor de los medios hegemónicos, practicando el lawfare, que es directamente la persecución a través del sistema judicial junto a los medios de los enemigos políticos de los gobiernos anteriores, y un Poder Judicial contaminado a tal punto que creo que aquella idea, aquellos valores utópicos de justicia legítima eran, digamos, un conjunto de ideas románticas y nada más. No había mella en la base de esa idea. Aquellos que pensamos que podíamos construir un modelo judicial alternativo, creo que no estuvimos a la altura de la circunstancia y pecamos de absoluta ingenuidad de lo que teníamos enfrente. Digo, me parece, no me queda otra, creo que volver a si vuelve a ocurrir un contexto similar, creo que habría que pensar un jacobinismo en términos judiciales, porque me parece que si uno no va a la raíz, y yo no digo traer la guillotina, porque la guillotina es poética también, no solamente significa el terror de la Revolución Francesa, sino que significa también una forma de resolver de raíz cosas que uno queda a medio camino, y es la reforma de la Constitución. Las reformas del sistema de justicia tienen que ser de raíz, si no aparece lo que estamos viendo, el lawfare, que es lo peor del sistema de justicia. Esta autocrítica me parece que también debieran encarnarla con un poco más de seriedad los actores políticos de aquel proyecto, porque, digamos, nosotros de alguna forma fuimos los que recibimos el proyecto, nos adherimos, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para poder sostenerlo lo mejor posible, pero me parece que la construcción política de eso tuvo ad initio, como decimos, desde el comienzo, una base endeble. O sea, los cimientos fueron cimientos pobres. Sí, creímos que iban a ser fuertes, pero fueron pobres. Se nos vino la casa abajo. Totalmente. Julián, si vos tuvieras que posicionarte hoy políticamente frente a estos fenómenos que definís como el lawfare o el avance de la multimedia en los llamados procesos de guerra de cuarta generación, ¿podés ser optimista en cuanto al proceso democrático en América Latina? Sí, yo creo que es subyacente, lo estoy percibiendo. Creo que, digamos, la avanzada del neoliberalismo es furibunda en Latinoamérica en términos, digamos, de corporaciones institucionales, policiales, mediáticas, judiciales y hasta militares, con un eje que yo veo cada vez más claro, pensando también en el pasado, desde, digamos, del imperialismo, ¿no? Desde sus embajadas, hay una... Pero creo que subyacente veo una efervescencia, un proceso de resistencia lento, pero que a la larga yo creo que va a poder doblar algún brazo. Yo espero que lo que está pasando en Brasil se resuelva bien. Creo que mucho depende de lo que pase en Brasil, también de lo que vaya a pasar acá. Los procesos de resistencia yo creo que son lentos, tienen que madurar, pero estoy absolutamente esperanzado. Esperanzado también en mi generación, que tiene mucho para darle a la política y todavía no le pudo dar. Yo veo a muchos referentes que tienen mi edad, lo veo a Juan Grabois, los veo a Del Caño, veo referentes de la izquierda, o de la CGT incluso, de gente de la CGT federal, veo referentes de mi edad que todavía, incluso compañeros de hijos que tuvieron oportunidad y la perdieron, y creo que tienen, o yo o otros, que tienen mucho para dar y que todavía en términos generacionales están viendo cómo resolver la salida de este laberinto. Y veo, ya no solamente a la clase obrera, otros sectores, los sectores de la economía popular, con una fuerza, con una puja. Me parece que hay algo que se está gestando por debajo, que está susurrando. Esto ya voy a lo poético, pero susurra, y que en algún momento va a ser eclosión.
Me parece que estamos construyendo un sujeto político que está madurando, y eso es lo más importante. Tengo una esperanza, digo, siempre, a mí me gusta mucho García Linera, yo lo sigo, digamos, la construcción de un poder, más allá de lo que está pasando en Bolivia ahora, los problemas de Evo, digo, siempre me gusta un teórico como García Linera. Veo que el poder popular es una construcción lenta y a veces llega tarde y a veces nos lleva muertos, lamentablemente, pero tarde o temprano nace. Bien, vamos a hacer la última pausa y ahora seguimos charlando.